Vamos de inmediato a formular la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que nos acompañen a responder esta noche. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo que el caricaturista Renan Lussier, del semanario satírico francés Charlie Hebdo, deje de dibujar a Mahoma? La decisión del caricaturista fue tomada luego de que asegurara que está cansado de seguir jugando al gato y al ratón con el profeta Mahoma, que según el propio Lussier se ha convertido en un personaje que ya no le interesa, comparándolo con el propio expresidente francés Nicolas Sarkozy, a quien también un día decidió dejar de dibujar. El caricaturista de la revista satírica francesa Charlie Hebdo no volverá a dibujar a Mahoma. Renan Lussier, mejor conocido como Luz, de 43 años, que está a cargo del semanario y es el autor de la célebre publicación especial tras el atentado terrorista, donde aparecía el profeta llorando con un cartel que decía "Yo soy Charlie" y debajo las palabras "Todo está perdonado", aseguró este jueves en una entrevista a un medio francés que no volverá a dibujar más a Mahoma, ya que no le interesa y está cansado. Luz, quien actualmente se desempeña como director del semanario francés y quien además fue el quien se salvó de morir porque el día del atentado se había quedado dormido, sostiene que el humor no es una ofensa y que es momento de dibujar sobre otros temas. Las declaraciones surgen a pocos días para que se cumplan 4 meses del ataque yihadista contra la redacción de la revista francesa, donde murieron 12 personas. Entre ellos, los 5 humoristas gráficos más emblemáticos de la revista satírica. Desde el 2006 se conocía que el semanario estaba fuertemente amenazado por extremistas musulmanes cuando este publicó dibujos satíricos sobre Mahoma. El ataque yihadista registrado el pasado 7 de enero en Francia contra la revista fue considerado el atentado más sangriento de los últimos 40 años y provocó una ola de indignación donde unas 500.000 personas salieron a las calles a defender la libertad de expresión. Y vamos de inmediato esta noche a debatir el tema y saludo en Miami a Eduardo Sanabria, Edo, caricaturista venezolano. En Nueva York nos acompaña Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute. Y desde el Centro Internacional de Noticias se encuentra junto a mí Philippe Boland, analista político, experto en relaciones internacionales, además columnista. A los tres, una buena noche, gracias por participar. Y la primera pregunta directa para los tres. ¿Estamos hablando de un caso quizás de autocensura o, por qué no, de miedo? Edo, su opinión, por favor. Buenas noches, Jesús. Gracias por el contacto. Bueno, yo creo que es un tema polémico porque independientemente de los temas, uno como humorista gráfico, hay temas que uno considera que son un ciclo ya pasado y que uno tiene que dejarlos o ir ilustrando otras cosas, tocando otros temas. El detalle es que, bueno, con esta situación tan lamentable, se puede prestar a ciertas interpretaciones. Uno no puede estar en el lugar del caricaturista, pero, ¿sabes? Hay temas en los cuales uno siente que ya es agua pasada, que vuelves a lo mismo, vuelves al mismo tema, no logras nada. Entonces, bueno, quieres probar con otro tipo de situaciones o con otros personajes. Yo no creo que sea autocensura porque de alguna manera ya se probó, si algo probaron los ilustradores y los humoristas gráficos de este semanario, es que no creían en la autocensura, ¿no? Para usted, Robert, también, buenas noches, bienvenido. ¿Es miedo, autocensura o no? Buenas noches, Jesús, y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, yo creo que coincido con lo que dice el invitado, son ciclos. Yo creo que esto lo hemos visto anteriormente. Recordemos, por ejemplo, para no desviarme un poco del tema, pero vamos en la misma línea de la sátira, ¿no? Jon Stewart, quien convirtió su programa El Daily Show en Estados Unidos una institución que apuntaba precisamente a la problemática de la vida nacional y que hizo uso del humor y de la sátira y anunció hace poco el retiro de su programa diciendo que también estaba ya cansado, de que ya hizo lo que tenía que hacer, de que básicamente lo que había hecho en estos 14 años de vida pues ya lo había realizado y que ya no había más que hacer, sino que simplemente le iba a dejar el camino libre a otras personas. Y yo creo que esto también podría interpretarse de la misma forma con el caricaturista de Charlie Hebdo. Yo creo que él ha terminado un ciclo e igual van a continuar otras personas
que quieran hacer el mismo trabajo. Y no es la primera vez que se hace una descripción del profeta Mahoma en un medio impreso. Recordemos, por ejemplo, el periódico danés Jyllands-Posten, quien también había hecho una caricatura de Mahoma y también creó una gran controversia al grado de que no hace mucho hubo un ataque contra uno de los miembros de este periódico en Copenhague. Entonces, siempre va a haber alguien que va a querer hacer ese trabajo, independientemente de si la persona quiere ya dejarlo de hacer. Siempre va a haber alguien que va a tomar ese lugar. Robert, y para Edo no hay ese miedo, no hay esa autocensura. Para usted, Philippe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comparto que puede ser un ciclo, pero también lo que está pasando es que el mundo ha cambiado totalmente. Desde el 11 de septiembre, con este 11 de enero, nos damos cuenta que son grupos aislados de gente perdidas. Entonces, ¿para qué poner aceite sobre gente que realmente no son creyentes? Vemos que son born again, gente que entra en la religión porque están decepcionados. Un poquito como en los años 70, la gente entraba en los movimientos izquierdistas, la Borda Bader, las Brigadas Rojas. En este momento hay tantas de igualdad y una cosa interesante que no me di cuenta, pero después con un análisis de unos demógrafos vieron que la gente que está manifestando en Francia después justamente los atentados todos de Je suis Charlie, la mayoría eran departamentos que no eran republicanos. Es decir, que fue interesante ver que justamente quién estaba en la calle, quién estaba manifestando. Vemos que era una Francia de multicolores, de multinacionalidad, pero en este momento hay una pérdida de unos jóvenes. Lo vemos, van justamente a los grupos extremistas en Irak o en otras partes en este momento. Entonces creo que para qué empezar a hablar que el problema no es tanto de religión. Lo vemos, dejó de caricaturar también a Sarkozy, entonces sobre movimientos políticos. Creo que están mirando otros enfoques en este momento Charlie Hebdo. Pero la sátira y el miedo no hay. No creo que sea miedo. Pero muchos hablan, y vuelvo a hacer la ronda con nuestros invitados esta noche, y empiezo con usted, Philippe. Muchos hablan de que sería una victoria entonces para los terroristas, que venció precisamente, o que vencieron al caricaturista. Como digo, el Islam no es terrorista. Es decir, que es por eso que ahora no quiere hacer una amalgama entre los dos. El Islam no es terrorista. El terrorismo en este momento son califatos, lo vemos, es decir, son grupos un poquito como franquicias, un poquito desorganizadas. Y esto es por eso que está mirando el nuevo enfoque, cómo justamente hacer una caricatura con lo que está pasando, tratar de entender esta juventud que está totalmente perdida. Vimos el discurso ayer del candidato republicano justamente en Estados Unidos que decía la inigualdad del mundo, 1% tiene más del 90% de las riquezas. Entonces creo que más bien es una reconciliación, ver cómo se puede hacer y dejar de estigmatizar justamente la religión. Muy bien. Ahora, para ustedes, para Robert, para Edo, ¿no hay una victoria de los grupos que atacaron precisamente a Charlie Hebdo? Robert. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Yo realmente no creo que sea una victoria, porque vuelvo y reincido en lo que yo mencioné anteriormente. Yo creo que va a haber alguien más que va a querer hacerlo de igual forma. Incluso después de que ocurrieron los atentados en las oficinas de Charlie Hebdo, la publicación sacó un tiraje que decía todo está perdonado, ¿no? Creo que sigue haciendo uso de esa sátira, aún a pesar del dolor que ocasionó este atentado. Yo creo que la derrota, si lo vemos por ese lado de la derrota, yo creo que hace poco, y no sé si esto lo mencionaron hace poco, en Estados Unidos se le quiere hacer una mención de honor a Charlie Hebdo, el premio PEN. Y muchos de los periodistas, los participantes de este premio, de este galardón, han decidido no asistir a la premiación de Charlie Hebdo. Yo creo que la derrota no viene precisamente si los terroristas han, vamos a decirlo, han intimidado a los caricaturistas, pero yo creo que no se puede autoderrotar. Yo creo que los periodistas deben de prestar apoyo a los caricaturistas en este caso, porque de lo contrario sí se puede interpretar como una derrota, pero igual va a haber otra persona, va a haber otro caricaturista, va a haber otro humorista que va a hacer uso de esta situación y sacará el mejor provecho. Así que yo creo que la sátira continuará, pero en otro medio de comunicación. Edo, ¿usted está de acuerdo con lo que están planteando Philippe, con lo que tiene Robert también como pensamiento en el tema de si es una victoria para los que atacaron a los de Charlie Hebdo?
Sí, yo estoy de acuerdo porque, fíjate, estos extremistas, si querían lograr un efecto, creo que lograron lo contrario, porque de alguna manera tú puedes estar de acuerdo o no con el tipo de humor que se hacía en el semanario Charlie Hebdo, pero la solución no era la muerte. Entonces ahí lograste el efecto totalmente contrario. Yo creo que ese tipo de humor tú tienes que rebatirlo con ideas y con un humor inclusive, hasta puede ser el mismo estilo, así no estés de acuerdo, pero no con la muerte. Entonces logras el efecto contrario. Ya ahí pienso yo en lo particular que no es una victoria para estos grupos extremistas. Y el tema de la autocensura o que de repente sea que el caricaturista lo hizo porque fue una autocensura, una derrota, yo creo que no. Es como lo dijimos al principio, bastante demostrado estuvo que el semanario era bien, inclusive hasta de alguna manera insultaba al parecer de muchos el estilo de humor que muchos no estaban de acuerdo con el tema de la religión y que era un tema delicado. Pero de alguna manera ese tema no era el motivo para matarlo. Y yo creo que ese mismo caricaturista se dio cuenta, digo yo, que ya ese ciclo se acabó con el tema de Mahoma y él en lo personal. Y él dice, bueno, yo tengo que buscar otros temas. Uno como ilustrador, como comunicador, siente que hay temas que ya de alguna manera lo supera y que no puede estar todo el día pegado todo el tiempo. Imagínate si ese caricaturista se dedicara a dibujar todo el tiempo a Mahoma, ya es una cosa que creo que él en lo personal no le satisface. Entonces uno tiene que ir buscando otros temas. Yo no creo que sea una derrota para el humor, porque el humor siempre queda, a pesar de todos los extremismos y de los poderes que van en contra, el humor queda siempre, va a estar ahí, sea con este ilustrador o con otro. Creo que tiene algo que le da más palo a Sarkozy que a Mahoma. Mahoma era una parte, creo que es el 5% de su trabajo. No, el trabajo está cambiando. En este momento Charlie Hebdo atacó no solamente, ataca todas las religiones. Es decir, que las atacas al Papa. Yo tengo un compañero en París, le quemaron su apartamento porque está al lado de un cine que está pasando una película y apoyado por Charlie Hebdo. Entonces, ellos no tienen miedo de las religiones, no es un miedo que tiene, pero creo que justamente lo que quieren decir es no atacar a Mahoma no es la solución en este momento. La solución es ver lo que está pasando. Como digo, estos terroristas tienen más pintas, que quieren parecer más a Che Guevara que a Mahoma. Vemos en las pausis que tiene con las armas, es decir, que es justamente son movimientos, franquicias de califatos que se están exponiendo en todo el mundo en este momento, se está internacionalizando. Vemos que justamente no es solamente Francia. Pero están ganando terreno, Philippe. Pero están ganando terreno, pero como digo, están siguiendo califatos, ya no están siguiendo, ¿cómo se llama?, una línea general de chiitas o de sunitas. Es decir, que es muy complicado. Vemos que son grupos narcotraficantes que están creciendo en este momento, donde los jóvenes buscando dónde caer, en este momento está cayendo justamente estos grupos. Como digo, en los años 70 entraron las Brigadas Rojas, entraron la Banda Bader en Alemania o en otros escenarios. Muy bien. Pero lo que está buscando Charlie en este momento es ver lo que está pasando, trata de enfocar justamente cuál es el problema y de atacar al profeta. Eso molesta, sí, obviamente, unos líderes religiosos, pero esos jóvenes no es esto que le está fomentando la violencia a otro.